Muy buenas, hoy estamos nuevamente aquí en el canal haciendo una torta drip de chocolate donde vamos a aprender a hacer buttercream de chocolate y una ganache para hacer el drip. Vamos a utilizar el mud cake que hicimos en el video anterior. En este caso vamos a utilizar 7 discos redondos de 13 centímetros que vamos a cortar, como les dejo aquí en la imagen, de las planchas que salen del video anterior. Como les dije, esto sirve para hacer tortas de estructura, tortas altas y no necesita ningún tipo de suplemento. Vamos a la receta. Como ingredientes vamos a necesitar 200 gramos de mantequilla, 300 gramos de azúcar glass, que montaremos ambas para hacer una crema americana a base de azúcar impalpable, como lo vimos en el video de la buttercream de vainilla, que abajo les dejo en la casilla de descripciones el enlace a ese video. Y le vamos a anexar una ganache, que va a estar compuesta por 300 gramos de crema y medio kilo de chocolate, que lo haremos de la forma tradicional y que una vez templado lo agregaremos y lo anexaremos a la crema batida. Ahora colocaremos la crema al fuego. Y cuando esté en hervor lo anexaremos sobre el medio kilo de chocolate. Una vez que ya la crema hirvió, se lo agregaremos sobre el chocolate. Y lo dejaremos un rato en reposo. Esto comenzará de a poco a aflojar. Al principio pareciera que se cortara, pero si uno sigue mezclando, lograremos incorporarlo y lograr la textura lisa y completamente desintegrada del chocolate. Una vez que logramos esta textura, vamos a separar un poco, con el que haremos luego el drip. Y dejaremos, esto lo reservaremos para hacer el drip, y esto lo dejaremos un rato que temple para que después lo anexemos sobre la crema de manteca. Ahora haremos la buttercream. Rociaremos la manteca y lo colocaremos en el bol con la paleta a comenzar a cremar. Una vez que ya aflojó la manteca, vamos a proceder a cambiar la paleta por el globo. Vamos a incorporar mucho más aire ya que la manteca está ya templada y floja. Una vez que ya logramos que montara, le vamos a agregar la mitad del azúcar impalpable, esencia de vainilla, y colocaremos ahora la paleta nuevamente. Lo pondremos en la velocidad mínima para que no volatilice todo el azúcar glass. Una vez que ya está listo, agregamos la otra mitad de azúcar y terminaremos de integrar. Una vez que ya logramos la crema, le vamos a anexar la ganache adentro del preparo. Y ahora comenzaremos nuevamente a batir lento. Una vez que logramos esta crema tan tersa, es especial para cubrir y para rellenar tortas. Comenzaremos a pegar los discos de mud cake. Así iremos agregando los discos hasta llegar a una doble altura. Una vez que ya llegamos a la altura, le vamos a colocar para desmigar. Desmigar quiere decir colocarle para rellenar los huecos y el arrastre de todas las migas que tenga la torta. Como vamos a hacer un drip, la parte de arriba no es necesario cubrirla. Como bien dijimos, este es el desmigue. Lo llevamos a refrigerar. De esta forma vamos a solidificar todo lo que es chocolate y todo lo que son materias grasas para lograr darle una última capa perfecta a último momento.
Una vez que ya tomó frío, que la superficie está más dura, volvemos a darle otra mano para terminar de arreglar todo y que quede perfecto. Bueno, ya hicimos la medio círculo con la manga. Vamos a dejar lugar para colocar la fruta y aquí le vamos a hacer unas hojas de chocolate. Para eso vamos a hacer unas filigranas. Vamos a derretir chocolate. Venimos acá. Y para darle un poco más de consistencia, vamos a lograr un ligero corte. ¿Qué vamos a hacer? Todo el chocolate que utilicemos para hacer filigrana le vamos a colocar apenas un rociado de agua. De esta forma logramos espesarlo para poder darle una textura un poco más gruesa. Es muy poco lo que tiene que llevar. Y vamos a empezar a notar que empieza a espesar. Y a tener más cuerpo. Luego de esto armamos un cornet, que aquí arriba les dejo la forma en cómo se arma. Y llenaremos el mismo. Bueno, espero que les haya gustado esta propuesta. Aquí aplicamos la técnica del mousse cake, aplicamos la ganache, aprendemos a hacer una buttercream de chocolate. Espero que les guste y síganme en el próximo video que seguro que les va a gustar. Los espero en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en el grupo de Facebook y también en la comunidad de YouTube, donde tanto miembros como patrocinadores participamos también con ciertas actividades. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.